Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yeri Hernández y yo le estaré hablando sobre la depreciación y los impuestos sobre las utilidades. Como primer punto, pues la introducción. La depreciación es un concepto contable que refleja la disminución del valor de un activo a lo largo de su vida útil y se utiliza para distribuir el costo de un activo a lo largo de su vida útil, lo que ayuda a reflejar su desgaste o su obsolencia. Y los impuestos son pagos obligatorios que las empresas o las personas realizan al Estado para financiar los gastos públicos. En esta presentación pues estudiaremos la depreciación, los métodos de la misma y para qué sirve. El concepto de terminología y de depreciación. La depreciación es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de un desgaste con el paso del tiempo. La depreciación es un concepto pues, de la contabilidad que establece una deducción anual en el ingreso de los impuestos, de manera que en el efecto del tiempo y del uso del activo puede reflejarse en los estados financieros de la compañía. Los métodos de depreciación y periodos relacionados. Antes de 1981, los métodos principales que se empleaban eran el de la línea recta y los saldos decrecientes y la suma de los dígitos de los años. En esto pues haremos referencia más adelante. Después, en 1980 y antes de 1987, por razones de impuestos sobre las utilidades, los activos tangibles puestos en servicio durante ese periodo deben depreciarse con el uso del sistema para la recuperación acelerada de los costos. Después de 1986, el Acta de Reforma Fiscal fue una de las reformas sobre fiscales sobre las utilidades más extensas de la historia de los Estados Unidos. Esta acta se modifica para que sea implementado bajo la ERTA y requería el uso del sistema modificado para la recuperación acelerada de los costos. Dice, los métodos, en este caso, vamos a mencionar los métodos clásicos históricos de la depreciación. El método de línea recta es un método que distribuye el valor depreciable a lo largo de la vida útil de forma igual y uniforme, por lo que sería adecuado para activos cuyo desgaste físico o obsolencia no sucede inmediatamente. Por ejemplo, en estas son las edificaciones. El método de saldo decreciente es un sistema de depreciación acelerada que implica registrar cargos de depreciación más altos durante los primeros años de la vida útil del activo y que registra cargos de depreciación más bajos durante los años posteriores al activo. El método de la suma de los dígitos de los años es un método en el cual la depreciación es mayor en los primeros años del activo fijo y disminuye en los años subsecuentes. El saldo decreciente, en cambio, en línea recta, nunca alcanza un valor en libros igual a cero y es permisible cambiar de dicho método al de la línea recta de manera que la BLN de un activo sea de cero o alguna otra cantidad determinada. Y los métodos de la unidad de producción pues permite calcular la depreciación del valor de un activo a lo largo del tiempo. Se vuelve útil cuando el valor de un activo está más estrechamente relacionado con la cantidad de unidades que produce que con la cantidad de años que ha estado en uso. El sistema modificado de recuperación acelerada de los costos, la depreciación modificada de recuperación acelerada de los costos, permite recuperar el costo capitalizado de un activo durante un periodo determinado a través de deducciones anuales. Esto
coloca los activos fijos en clases que tienen periodos de depreciación preestablecidos. Este sistema permite que una empresa recupere la base de costo de ciertos activos que se deterioran en el tiempo y también permiten que, que la depreciación sea más rápida en los primeros años del activo y ra- ralentizan la depreciación a partir de entonces. El agotamiento. El término se refiere a la disminución del valor que haya ocurrido en relación al consumo de recursos naturales para la producción de bienes y servicios. Este término se usa comúnmente en relación con propiedades de mineras, pozos petroleros, gas y los bosques. Existen dos métodos de agotamiento, que son método de agotamiento por costos y agotamiento porcentual. La introducción a los impuestos sobre las utilidades. Las diferencias entre distintos tipos de impuestos. Los impuestos sobre la utilidad se establecen como función de los ingresos brutos menos las deducciones permitidas. Los impuestos sobre la propiedad se fijan como función del valor de las propiedades que se poseen, tales como terrenos, edificios, equipos, etcétera, y de las tasas impositivas aplicables. Y los impuestos sobre las ventas se establecen sobre la base de las compras de bienes y servicios y por ello son independientes del ingreso bruto o de las utilidades. La tasa de rendimiento mínima atractiva antes y después de los impuestos. Antes del impuesto no se considera la carga fiscal y se usa para evaluar la rentabilidad general del proyecto. La tasa de rendimiento mínima atractiva después de impuestos tiene en cuenta los impuestos y evalúa la rentabilidad considerando las obligaciones fiscales. La utilidad gravable de las corporaciones y de empresas de negocios. Esta es la ganancia neta sujeta a los impuestos que una empresa debe pagar al gobierno después de deducir los gastos permitidos. Otro punto sería la tasa efectiva marginal de impuestos a las utilidades corporativas. Es la tasa real que una empresa paga sobre sus ganancias y después de tener en cuenta las deducciones y otros factores del sistema fiscal. La utilidad pérdida sobre la baja de un activo. Esta refleja la diferencia entre el valor en libros y el valor de la venta de un activo cuando se retira o se vende. Si la venta genera ingresos superiores al valor en libros, se registra una utilidad aumentando las ganancias. Otro punto es el procedimiento general para realizar el análisis económico después de impuestos. El realizar un estudio económico sin tener en cuenta los efectos de los impuestos en los ingresos de las organizaciones puede resultar engañoso, porque los impuestos pueden hacer cambios en la decisión, en la toma de decisión ante de impuestos. La consideración de impuestos en los estudios económicos es un factor decisivo en la selección de proyectos de inversión, pues se evita eh, el aceptar proyectos cuyos rendimientos después de aplicar los impuestos son mediocres. Otro punto sería el valor económico agregado. El valor económico agregado, con sus siglas EVA, es el importe que queda de un negocio cuando ha cubierto todos sus gastos y la rentabilidad mínima estimada. Se utiliza como un método de rendimiento financiero para calcular el beneficio económico real que se obtiene en una empresa. El valor económico agregado sirve para determinar los objetivos del negocio, medir el rendimiento de la empresa y conocer los costos en los que ocurre. También tiene el objetivo de que proporciona una medida que permite alinear las metas de la empresa y determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a los costos. Otro punto sería el efecto después de impuestos de las deducciones en el agotamiento. Consiste en que las deducciones fiscales
por el agotamiento de recursos naturales reducen la carga fiscal de una empresa, lo que permite que aumente sus ganancias netas después de sus impuestos. Estas deducciones permiten que la empresa pague menos impuestos sobre los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales. Como conclusión, el método de depreciación debido al proceso de depreciar un activo, el cual se hace referencia también como recuperación del capital, que explica la pérdida del valor activo del uso o a la obsolencia durante su vida útil. Pues se puede concluir que cada método utilizado dentro de una empresa consiste en la recuperación del dinero invertido en un activo. Una ventaja del método de línea recta es que no solo proporciona la sencillez en la manera de calcularlo, sino que también nos brinda ventajas financieras. El método de saldo decreciente y la suma de daños permite que exista una rápida recuperación de la gran parte del dinero invertido de un activo y que los gastos por depreciación se reducen las utilidades que se reportan para fines fiscales. Muchas gracias.